Buenos días, tardes y noches, queridos amigos, y bienvenidos a la primera edición del Baúl Podcast Patreon. Si tú estás aquí es porque eres un verdadero fanático de la historia como nosotros, de discusiones pendejas como nosotros, y nos quieres ver seguir comiendo y superar esta pandemia. Salud por ustedes. Salud, efectivamente. Gracias a tus $5 mensuales que son muy bien recibidos por este par de venecos en el extranjero. Bueno, nada, amigos, bienvenidos. Como ya les estaba diciendo Fran, pues el Baúl Podcast Patreon, ¿no? Aquí vamos a hablar no de personajes históricos, eso es algo exclusivo para la versión pública, ¿no? Sino que vamos a hablar de acontecimientos, de cosas ridículas que han pasado en la historia, de todo tipo de temas, pero siempre relacionados con la historia, o por lo menos, quién sabe, más adelante actualidad, ¿no? Pero bueno, por ahora hoy vamos a comenzar con las guerras más ridículas de la historia. Hay muchísimas de las cuales elegir. De verdad que habían bastantes candidatos, ¿no? Bastante. Pero al final. El humano es pendejo. Sí, si nosotros somos pendejos discutiendo, el humano es pendejo peleando. Así es. Pero bueno, nada, al final decidimos tener 4. Vamos a mencionar varias, pero pues son 4 principales, ¿no? Por mi lado es la guerra de la cubeta, donde más de 2000 personas murieron por culpa de que se robaron un cubo común y corriente de un pozo. Y la otra es la guerra de las cabras, que fue Ecuador y varias naciones del Pacífico contra 250.000 cabras en medio de las Galápagos, ¿no? Y tú, Fran, entonces, cuéntanos. Bueno, mi primera opción, la cual Rafa también me dejó, porque él sabe que yo estoy emocionado, soy un apasionado de este tema. Cada vez que pueda hablar de ese bendito tema, oye, aquí podemos decir grosería, esto es Patreon. ¡Fucking sí, tema! ¡Fuck you, YouTube! ¡Mamagüevo tema! Este tema lo adoro, es apasionante. Para mí, la famosa guerra de los emú, el cual Australia en diversas ocasiones, tanto con el ejército, con su propia población, se armó para luchar contra los emús en su territorio. Para el que no lo sepa, el emú es como una especie de avestruz, creo que es un poco más pequeño. No, más grande. El avestruz más grande que... Claro, y básicamente esta guerra se generó porque le jodían los cultivos, directamente. Y para los que no conozcan, Australia en el centro es un lugar totalmente árido, salvaje, en el cual prácticamente ahí solo viven los aborígenes que ya saben vivir ahí con sus tradiciones milenarias. Y es muy difícil sembrar, entonces que de repente venga un pájaro gigante y te quite lo poquito que puede sembrar, pues no es la situación más cómoda del mundo. Tiene todas sus poblaciones alrededor de las costas y viene exactamente un pinche pájaro gigante. Para que tengan en cuenta, bueno, Australia tiene, creo que son 25 millones de habitantes, algo así, 23 millones de habitantes. Poquito. Y casi Ciudad de México tiene más. 3 ciudades. Solo Ciudad de México tiene más habitantes que todo el continente, bueno, subcontinente de Australia, ¿no? Pero bueno. Claro. Y el otro es... Y la otra es la guerra de los pasteles, o la famosa primera intervención francesa, el cual básicamente porque los soldados de Santa Ana y gente jodieron a un pequeño pastelero francés en México. Mandaron una flota entera a bloquear el puerto de Veracruz y exigir un pago casi como que 1.000 millones% más de lo que costaban los pinches pasteles. Entonces, lo cual es muy interesante. De Santa Ana era un loquillo, ¿no? Pero bueno, nada. Sí, y aquí, bueno, yo quiero decir que esta me costó mucho elegir la segunda porque había muchas batallas más históricas, como por ejemplo la famosa batalla de los Caranseves, en la cual... En la plena guerra entre los prusianos y los otomanos, los austríacos, que eran aliados de los prusianos, estaban por la región de Hungría y llegaron unos habitantes locales vendiendo alcohol y los austríacos querían que le regalaran alcohol porque habían otros tomando borrachos. Y pues resulta que cuando llegaron los otomanos había 9.000 muertos en el suelo porque al parecer se pelearon por ese alcohol y se mataron entre ellos mismos, eran del mismo bando. Háblame de fuego amigo. Otras famosas como la guerra, una vez intentaron firmar un tratado de paz con el pene entre Génova y Florencia, quien tenía el pene más largo, y un filósofo que estaba allí simplemente dijo que iban a ganar los genoveses porque lo tenían tan largo que cuando ellos podían irse a la guerra a kilómetros lejanos y cuando llegaban las mujeres estaban embarazadas. Y pues siguieron en guerra por unos años más por ese chiste. Es cuando yo digo que si de verdad la historia hubiera tenido más reinas o líderes mujeres, de verdad que la mitad de las guerras no hubieran ocurrido, pero bueno. Claro, pero después te acuerdas de Elizabeth I y la reina Victoria de Inglaterra y bueno, se te pasa. Bueno, está bien. Básicamente sí, hay mucho de qué elegir, ¿no? Hay mucho de dónde agarrar.
Pero yo creo que las 4 guerras que tenemos son bastante absurdas. Absurdas, sí. Pendejas. Interesante porque tenemos 2 temas muy similares, que es la guerra del emú y la guerra de las cabras. Que la guerra de las cabras, como le dijo la versión ecuatoriana, la guerra de los emús, pero sinceramente creo que es un poco más loca. Y bueno, vamos a ver, exacto. Y aquí, bueno, como ustedes son del Patreon, directamente en los comentarios pueden dejar sus ganadores, que nosotros se lo vamos a decir. No hace falta llenarles cuentas ladilla porque YouTube no conoce a su público. Bueno, no. Yo le tengo mucho aprecio a YouTube, gracias a ellos como, ¿no? Bueno, no, de hecho gracias a la gente que ve el canal, ¿no? Pero sí, últimamente, de verdad que están... Y gracias a la gente que va a entrar en este Patreon. Teniendo demasiadas cosas tontas. Pero bueno, nada, así ya tanto preámbulo. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Yo creo que comiences tú. Yo no sé un coño de la guerra de las cabras. Bueno, está bien, hablemos de la guerra de las cabras entonces. Bueno, como ya muchos sabrán, a pesar de que Ecuador es una nación no muy grande, por lo menos en territorio, cuentan con una de las tierras, por así decirlo, más valiosas en biodiversidad del mundo, que son el archipiélago de las Galápagos, ¿no? Ecuador, al haber sido española, pues obviamente heredó muchísimas cosas de España, entre ellas que de repente un grupo de mercaderes españoles que estaban pasando de paso, valga la redundancia, por las Galápagos, decidieron soltar unas cabras. Así de simple, en las Galápagos, un animal totalmente, una especie totalmente invasora. Soltaron 3 cabras, solo 3 cabras. Eso fue en 1600 y pico. Y las cabras comenzaron a crecer en muchas, o sea, ya eran demasiadas para ese momento. Llegaron los ingleses. Y comenzaron a comerse las cabras. Cosa rara. Ok, ajá. No, a comerse las cabras, piratas ingleses, corsarios ingleses, muchísimas cosas. Y estaban solucionando el problema técnicamente. Y los españoles dijeron, no, ya va, espérate, los ingleses no pueden venir acá a quitarnos nuestras cabras, que ni siquiera sabíamos que estaban ahí porque nos fuimos después. Pero bueno, son nuestras cabras, nosotros las pusimos ahí. Entonces soltaron todo esto en 1600, 1700. Soltaron una cuerda de perros, y mataron a todas las cabras. Esa fue la primera guerra de las cabras. Tal. El exterminio de una especie invasora. Exactamente. Después, pescadores ya ecuatorianos, estamos hablando de inicios del siglo XX. Bueno, no, inicio no, como mediados, se estima que fue entre los 30 y 40. Hicieron lo mismo que sus antepasados españoles, ¿no? Pusieron otra vez, bueno, mira, aquí estamos pescando mucho, todavía no era un lugar tan cuidado, pues biológicamente hablando, las Galápagos, a pesar de que ya había sido el lugar de experimento de estudio de Charles Darwin para la teoría de la evolución, ¿no? Y decían hacer lo mismo, soltar cabras. 3 cabras, 2 hembras y un macho. Y para 1960, que comenzó ya la comunidad internacional a prestarle mucha más atención a las Galápagos, se dieron cuenta de que había un pequeño problema. Habían 15.000 cabras en una isla donde pues no cabían 15.000 cabras. Verga. Y dijeron, bueno, no pasa nada, de todas formas no están atacando directamente a la población, bla, 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 dejémoslas ahí. Más bien mandemos a algunos cazadores a cazarlas. Cuando se dieron cuenta, del 60 a los 90, eran 250.000 cabras las que habían en la isla. 250.000 de cabras. No solamente en la isla, en la principal, sino en varias. Ya habían acabado con gran parte de la población de las tortugas gigantes, que son endémicas y únicas de la isla de las Galápagos. Se habían comido muchísimo de lo que es pues, el pasto, ¿no? Lo que era la vegetación de la isla. Y ya eran una amenaza biológica para las especies oriundas de la isla. Y eso que las Galápagos son famosas porque entre sus islas tienen una diversidad ecológica que es absurdamente brutal. Pero cuando uno ve una cabra, si ustedes han visto una cabra de cerca, tú le puedes lanzar una lata y la coño de madre cabra se la come. O sea, esas son ellos, ¿cómo es que se llama la especie que come de todo? No, omnívoro. Omnívoro, bueno. Omnívoro es el que come ellos comen de todo, las cabras comen de todo. Los cochinos, pues. Ajá. Sí, bueno, similares, ¿no? Y comenzó a haber un problema con las cabras. 250.000 de cabras, imagínate que eso siga creciendo. ¿Cuánto estarían ahorita si no hubieran hecho nada? Entonces el gobierno de Ecuador, junto a la comunidad internacional, en especial Nueva Zelanda, un aliado fuerte de Ecuador en lo que es el estudio de la biología, en especial de las Galápagos, deciden hacer algo al respecto. No podían agarrar a todas las cabras, porque era 250.000 de cabras. Entonces, pues, imagínate lo difícil que es atrapar una cabra. Es lo mismo que atrapar un becerrito. O sea, siempre están corriendo. Imagínate 250.000 de cabras. A algún científico en Nueva Zelanda se le ocurrió llevar leones africanos
a las Galápagos. Y esto no es mentira, esto fue una propuesta. Al final se dieron cuenta que no era muy inteligente. Entonces decidieron simplemente crear el proyecto Isabela, así se llama. En donde pues iban a cazar las cabras. Comenzaron teniendo escuadrones similares a la guerra de los emús, con metralletas, con todo en tierra. Pero las Galápagos, si han visto fotos, también son muy cavernosas. Entonces también se pueden esconder muy fácil las cabras, es muy difícil encontrarlas. Entonces se dieron cuenta que mataban muchas cabras, sí, pero seguían reproduciéndose más rápido de lo que las estaban matando. Algo así como los conejos y tal. Algo así, no, es que las cabras son súper fértiles también y paren de a 10. Entonces, bueno, Nueva Zelanda le presta unos helicópteros militares a Ecuador para que monten pues metralletas, así Gatlings pues en los helicópteros y comenzar a echarle plomo a las cabras desde el aire. Y la estrategia comenzó a funcionar, pero las cabras, cosa que haría muy orgullosas a Darwin, aprendieron a escuchar el sonido de los helicópteros y se escondían bajo tierra cada vez que venían los helicópteros. Entonces, bajo tierra, ¿pero en dónde? Cavernas, es lo que te digo. Acuérdate que hay muchas cuevas en la Galápagos. Sí. Ya. Pero al final eso es bajo tierra. Sí. ¿Y qué pasó después? Bueno, supuestamente con la estrategia de los helicópteros había funcionado muy bien. Habían matado entre un 80 y un 90% de las cabras. Pero eso quiere decir que todavía habían por lo menos unas 3.000 cabras sueltas. Y si en 30 años 3 cabras llegaron a un 250.000 de habitantes, ¿cuánto lo podrían hacer 3.000 cabras en un año o 2 años, ¿no? Entonces al gobierno de Ecuador también y a toda la gente del proyecto Isabela se le ocurre crear el programa de las cabras Judas. Le ponen un rastreador a una cabra hembra y la sueltan a la intemperie. Y las cabras son animales de packs, o sea, de estar juntos todo el tiempo, ¿no? Entonces ella no iba a estar sola, comenzó a buscar a las cabras escondidas. Y una vez esta cabra conseguía a otras cabras, mandaban escuadrones de tierra, mataban a las cabras que conseguían, no mataban a la cabra Judas y la volvían y la soltaban para que volviera a repetir el proceso. Y así luego de 2 años, en el 2006, por primera vez en más de 300 años, en las Galápagos no existía una sola cabra. Desde entonces la población de tortugas ha crecido, la población vegetal ha crecido, ¿no? Todos los campos que habían destruido, ¿no? Las iguanas, la población también subió. Todos los animales comenzaron a ver una recuperación en números, ¿no? Y ya, esa es la famosa guerra de las cabras. A diferencia de los australianos, los ecuatorianos sí pudieron ganarle a las cabras. Aunque no, bueno, los australianos también, pero, sí, pero fueron muy patéticos. Pero bueno, básicamente esa es toda la historia de la guerra de las cabras. Mira, muy interesante. De pana que no la conocía, pero, o sea, yo lo veo más, es como, bueno, fueron estrategias de exterminio agrícola, por lo menos yo personalmente presencié. En el Caribe, en las islas estas como Curazao, Aruba, etcétera, tenían una especie invasora que había sido traída, no me acuerdo si era desde Norteamérica o desde África, que era el pez león, que es este pez de colores llamativos. No es tan, o sea, súper agresivo con otras especies, no con humanos, pero tiene unas pullas como este tamaño, sí, yo digo, porque yo sí lo vi personalmente, que son venenosas y como que si tú te pinchas con esa vaina tienes 25 minutos para llegar al hospital. Ese no es el que licúa a Rob Schneider en Llególo por accidente. No recuerdo, sí, yo no recuerdo. Creo que sí era ese. Sí. Ajá. Bueno, y o sea, al final lo que se descubre, obviamente las Galápagos no pueden hacer esto porque las Galápagos técnicamente no vive gente. O sea, sí, no hay población permanente. Claro, hay centros de investigación y tal, pero no vive gente. Pero obviamente, por lo menos en estos lugares, lo que se hace es que le haces un incentivo a la población de que lo captures. Por lo menos en Curazao lo que se decía es que uno, no los toques, cuidado. Puedes llamar a la gente de servicios ecológicos y demás, y ellos los capturan y lo matan. O si tú mismo lo puedes capturar con un arpón, porque sabes bucear y lo que sea, pues lo capturas y enseñaban a cocinar la carne. Era muy sabrosa su carne. Se hacía con esos ciertos tipos de sushi, de ceviche, y era bastante rico. Si no se hacía frito y ya, como fish and chips. Y eso lo está ayudando a mantenerlo más controlado. Lo uso de preámbulo por lo que viene con la gran guerra de los emus. Ese es el cuento, pues. Muy bien. Ajá, como habíamos dicho al principio, los emus son como una especie de avestrujes que son grandes. Los avestrujes también son bastante rápidos y los emus también. Tienen unas piernas fuertísimas. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre con la famosa guerra de los emus?
hay que ponernos en contexto. Estamos en Australia, post Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hubo soldados australianos, como a ser parte de la Commonwealth, que fueron y pelearon en la Primera Guerra Mundial y regresaron. Esta no es la misma Australia que tenemos ahorita. No sé si alguno de ustedes se vio una película que se llama Australia, que es con Hugh Jackman y Nicole Kidman, que es de unos pocos antes, que Australia era básicamente un lejano oeste en el lejano mundo por allá metido en Oceanía. O sea, era solamente un país, solamente agrícola y ganadero y listo. No había un coño, o sea, eso era un desierto, un peladero de chivos, como uno dice en Venezuela. No, bueno, ya no tanto, o sea, bueno, tienes grandes ciudades como la gran mayoría, antes no. La gran mayoría del país sí, pero pues sí, ajá, entonces. Sí, pero bueno, ahora es un país de primer mundo, antes eso era una versión del lejano oeste más lejana. Mandaban a todos los presos para allá. Exactamente, eso fue un país que era cárcel de los mismos británicos. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, justamente antes de la Segunda Guerra Mundial y en la época de la Gran Depresión, pues Australia estaba pasando por una crisis económica fuerte, como pasó en muchos lugares del mundo por razones obvias, y había muchas personas que solo sabían ser soldados, que eran los veteranos de la Primera Guerra, que no sabían hacer un coño, y le daban tierras, y es como planta la tierra. Como los legionarios romanos. Exactamente. Una práctica que se incentivó mucho fue que se hicieran plantaciones de trigo, bastante plantaciones de trigo, pues porque Australia necesitaba comer, pan, literalmente, comer. Y pues la gente necesitaba hacer algo, necesitaba producir economía y todas las cosas, y lo que veíamos era un país con una industria primaria total. O sea, Australia no tenía turismo, no tenía un coño, los ingleses la tenían más olvidada que el coño, no les sabía culo Australia y demás. Y aquí es donde se viene un gran problema. Estamos en este contexto, gente con poca educación, poca cultura, muchos eran ex soldados, ¿verdad? Y Australia quería, desde parte del gobierno australiano querían, por así decirlo, incentivar a que pues la gente aprendiera a pelear. Porque era un periodo de entreguerras, no se sabía bien. Porque en Australia cualquier cosa te podía matar. ¿Sí? No, pero querían que supieran usar armas. No, claro. O sea, porque obviamente con un machete tú matas a casi cualquier animal, incluyendo un puto emu. Bueno, pero ok. Efectivamente, entonces que incentivaban y vieron una muy buena oportunidad propagandística para que la gente se armara, se militarizara, de que empezó a haber una invasión de emus. El emu es un animal autóctono australiano, no es una especie invasora como en el caso de las cabras. Y resulta que los emus, debido a sus migraciones, hacen migraciones en grupos gigantes de emus. O sea, pueden migrar de 1000 emus a la vez, 2000 emus, o sea, grupos muy grandes. Ellos empezaron a encontrar en los cultivos australianos, que de paso eran ya de mala calidad, porque son tierras muy infértiles, con condiciones climáticas extremas. La poquita mierda que tenían allí, empezaron a encontrar... Coño, que eso era comida fácil para ellos, en vez de tener que peleársela por allá en el outback australiano, que es toda la zona centro de Australia, que es el salvajismo a la 1000. Y era una manera fácil y no tenía ninguna resistencia, porque fácilmente podía romper las cercas que delimitaban los campos de cultivo cuando éstas estaban. Los agricultores de la zona empezaron a pedir ayuda, que tenemos una plaga de emus que nos están jodiendo los cultivos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El gobierno australiano dijo, bueno, vamos a aprovechar esto para hacer propaganda, y ellos sabían de que durante la Primera Guerra Mundial, así como en la Segunda Guerra Mundial, los aviones de cazas de combate como los de reactor como los nazis, y muchas cosas en aviación fueron como y los tanques, fueron como, igual que los misiles, fueron como el avance tecnológico. En la Primera Guerra Mundial eran las ametralladoras, que eran mucho más eficaces que la pistola o el rifle normal. Claro. Australia decidió comprar un poco de ametralladoras y dárselas a sus pobladores de los cultivos, diciendo, bueno, agarren una ametralladora y vayan a matar emus. Incluso... Como mucha de esta gente ya tenía instrucción militar, pues ya sabían usar esas armas, y los que no les enseñaban, incluso se armaron batallones con ex soldados australianos para simplemente cazar los emus. Y aquí se vieron una de las mayores catástrofes, yo digo que estratégicas del mundo, que Australia falló 2 veces en lograr controlar los emus, y por eso se dice la guerra de los emus. Literalmente, el que era, le decían el general Meredith, el apellido era Meredith,
llegó a comparar las estrategias de emus como con tácticas de guerrilla y los llegó a comparar con los Zulus de Sudáfrica y con unos tanques de guerra. ¿Cómo empezó esto? O sea, empezó con que ellos se adentraban un poco en el outback, buscaban las migraciones de emus, como eran muy grandes, eran fáciles de ver, las buscaban también por aire, con aviones, mira, están en tal lado, etcétera, listo, se decían por radio, y llegaban y le empezaban a caer a tiro los emus. La cosa es que los emus a veces estaban muy lejos y corren muy rápido, entonces podían escapar muy fácil de estos colonos que iban a pie. Y las metralletas no eran nada... O a caballo. Nada, no teníamos alcance. No, exacto, no sí, no eran accurate, no sé. No eran precisas, o sea, eran bastante eficaces a corta distancia. A corta distancia, pero los emus estaban muy lejos y las balas no llegaban. Ojo, cabe recalcar también que la carne de emu no se come, es demasiado fibrosa, ¿no? También como un detalle ahí. Corre mucho, es muy fibrosa, tiene mucho músculo, como Rafa dice. Entonces llegaba muy lejos y literalmente al principio por cada 10 cartuchos que se usaban de metralleta, mataban un emú. Sí, imagínense ese desperdicio de balas, no lograban matar y fueron ineficaces todas estas estrategias al principio. Todo esto y le habían dotado de 10.000 cartuchos, ametralladoras y demás, y fallaron. Literalmente y crearon tácticas para establecerle emboscadas a manadas de emu y mataban a los primeros 2 o 3, pero a partir del ruido y eso los emu se dispersaban en pequeños grupos y no podían acabar con ellos y corrían muy rápido. Incluso se sabe de una en que así como se montaron en Ecuador con un helicóptero, una ametralladora Gatling, aquí se montaron en un camión y le pusieron ametralladora para matar a los emus y perseguir. Y resulta que los emus corrían más rápido que el camión y no los alcanzaban. Igual los emus desaparecían del radar y no los podían matar y los emus estaban acabando con los cultivos. Y entonces Australia estaba haciendo... Esto fue una cosa que no se supo hasta el final, hasta que terminó, ojo. Entonces Australia, dentro de los mismos australianos, estaba haciendo las burlas, el mismo gobierno, claro, y los militares. Esas fueron las primeras avanzadas en donde literalmente, o sea, el emu lo estaban comparando como, o sea, el ejército emu era casi como que el propio ejército de Shaka Zulu, una legión romana de grupos que no lo podían evitar. Y en fin, entonces se dice que todo esto se usa, o sea, esta primera avanzada, como fue un fracaso tan grande, pues se canceló. Y se dice que de 2.500 cartuchos utilizados solamente se mataron alrededor de 20 emus, según cifras oficiales, y los colonos dicen que fueron entre 200 a 500. Igualmente fue un fracaso, o sea... Así hayan sido 500, seguía siendo un fracaso, sí. Fue un desperdicio de balas y lo peor de todo es que, o sea, habían grupos de hasta 20.000 emus que llegaban y arrasaban con todos los cultivos. O sea, estaba siendo peor. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno australiano? El gobierno australiano rebajó, o sea, se retiró y decían que los emus, aunque estuvieran gravemente heridos, eran soldados feroces y demás y no podían con los pinches emus. Estamos hablando de un gobierno que luchó en la Primera Guerra Mundial en Turquía contra los otomanos, que resistieron, sí, que de verdad... Era un país que era parte de la Commonwealth aún, sí, o sea, ellos sí, no es que eran un país tercermundista olvidado por sus antiguos colonizadores, siendo parte de Gran Bretaña. Imperio británico, exactamente. Si no eran cualquier pendejos. Apenas los mentiras, o sea, lo que sí hicieron es que obviamente, debido a este peligro, los emus no atacaban tan seguido los cultivos. Pero apenas se retiraron los militares, los emus volvieron como un contraataque más duro aún, que hasta el mismo, que, o sea, deja a los rebeldes de Star Wars como pendejos. Los agricultores siguiendo pidiendo apoyo, porque claro, los emus también son una especie de ave, por más que sea, y como tal migran. Y por el clima caluroso y las estaciones y eso, pues estas vainas de los emus, o sea, las migraciones jodían totalmente a los cultivos. Y nada, pues resulta que se volvió a convertir en una gran amenaza y al mismo Meredith lo volvió a elegir comandante de campo a la segunda avanzada australiana contra los emus. En esta segunda, aunque si bien volvió a ser otra vez un fracaso, mataron un poquito más de emus. O sea, básicamente con 9.860 cartuchos mataron a 986 emus. O sea, básicamente un ritmo de 10 cartuchos por emu. Otra vez. Y
volvió a ser totalmente un desastre. Y ¿cómo se acaba la guerra de los emus? En 1923, el gobierno de Australia dijo, basta, no voy a hacer más el ridículo, me están humillando unos pájaros grandes. Y lo que dijo fue, a los agricultores se hizo un sistema de recompensas, que por eso mencionaba esto del pez león, y en el caso porque era la misma población, que cada agricultor hizo se encargaba de matar a sus propios emus. Él es el que veía cómo hacía. O sea, defiende tu tierra, segunda enmienda. Y resulta que, claro... Segunda enmienda no es eso que acabas de decir, pero sí entiendo tu punto, sí. Tú entendiste la referencia. Sí. Stand your ground, eso es una vaina mucho después, pero sí. Sí. Porque incluso los agricultores de la región volvieron a solicitar asistencia militar 3 veces más. En 1934, en el 43 y en el 48, pero el gobierno los ignoró. Pero en el 1923 pusieron un sistema de recompensas que fue mucho más eficaz. En 6 meses se mataron 57.034 emus. O sea, de los mismos agricultores con sus propias armas. Se le dotaban de armas a los mismos agricultores y tú matas a tus emus. Y al final se logró acabar con la guerra de los emus, más o menos para 1960, en donde para reducir su población se mataron 285.000 emus. Imagínate, o sea, son pájaros grandes, imagínate la cantidad de pájaros o sea, las manadas que eran que jodían todo eso, y fue que el gobierno Toledo fue la propia burla. Incluso eso, a partir de ese entonces fue cuando la noticia salió de las fronteras australianas y llegó al mismo Parlamento británico, donde se burlaron horriblemente de los australianos. Y claro, había un ornitólogo australiano que estuvo allí y testificó y dijo que era básicamente estaban buscando, o sea, fue criticado diciendo que era una táctica de exterminación y extinción del grupo de los emus, de las aves, y que eso era un acto barbárico, obviamente. Sí, bueno, lo mismo dijeron era desde la comodidad del Palacio de Buckingham allá en Londres, fácil. Sí. Y esa es la famosa y fascinante guerra de los emus, los cuales pues podrían entrar entre los ejércitos también más inteligentes y feroces de la historia, pudiéramos meterlo. Está bien. Sí. Ahí tienen para elegir entonces 2 historias de animales, ¿no? ¿Quieres decir de una vez la otra o voy yo? No, dale, ve empezando tú. Dale. Bueno, pero antes, ¿qué opinas tú? Yo di mi opinión de la guerra de las cabras. ¿Qué opinas tú de la guerra de los emus? Yo sé que ya tú la conocías. Sí, no, claro, ya yo conocía la historia, creo que mucha gente la conocía. La de las cabras, tú te pones a buscar, ni siquiera tiene página en Wikipedia. Para la información oficial me tocó meterme a la página del Ministerio de Ecología y Vaina de Ecuador, no recuerdo ahorita el nombre. Pero yo considero, o sea, obviamente también es una guerra súper ridícula, pero al ser una especie endémica y al ser una especie también acostumbrada, por así decirlo, a luchar, recordemos que esto es en Australia, donde hay todo tipo de cazadores, donde una hormiguita de este tamaño puede matar a un ser humano en menos de media hora, ¿no? Claro. Lo considero como parte natural del ecosistema, sinceramente, ¿no? Eso es lo que, claro, sigue siendo ridículo, pero es parte de la historia de Australia, sinceramente, el estar luchando siempre contra la naturaleza. En el caso de las cabras, yo me pongo a pensar, 3 cabras produjeron 250.000 en una vaina donde no pintaba nunca una cabra y tuvieron que unirse varios gobiernos del mundo para caerles a tiro, cuando las cabras, por lo menos los emus se defendían, las cabras no, las cabras solo corrían. No, los emus corrían, no se defendían, bueno, los emus corrían y se separaban en grupos, sí, que por eso exacto, a mí lo que me llama mucho la atención es que, o sea, lo tuyo no es, o sea, pues, la cosa es que es absurdo porque le tuvieron que caer a tiros, pero en general en muchos países existen estas especies que se llaman especies invasoras. Claro, y acá en Colombia, por ejemplo, hay hipopótamos en Antioquia, o sea. Y eso es culpa de Pablo Escobar, por ejemplo. Sí. Y claro, son una especie muy agresiva que también se reproduce. El problema de esas especies es que entran en un ambiente donde irrumpen, por así decirlo, con la cadena del ecosistema y llegan, hablando de la ecología pura,
Y claro, no tienen un depredador natural de ese ambiente, por eso es que no pertenecen allí. Ellos terminan siendo el depredador alfa, y es nuestro deber como humanos, que somos más alfa aún, exterminarlos pues para que no te jodan toda la zona. Claro. Por eso digo que es más ridícula, ¿no? La guerra de las cabras, porque pues... Yo lo veo un poco más normal porque es algo que pasa mucho en muchas partes del mundo. También. Pasado con pájaros, con peces, imagínate en el agua, que una huevona, como no le puedes caer a tiro ni siquiera un pescado en el agua, es muy difícil. Pero no, sí, exacto. Al final la guerra de los emus, de nuevo, súper ridícula, súper increíble, claro, que realmente hayan llegado a mí eso, lo que me hace gracia es que, más allá de que los emus, que compararon a los emus con los Zulu, y que decían que tenía tácticas de guerrilla, porque literalmente, o sea, es un animal que tiene, o sea, el ojo de un avestruz, igual de un emú, es más grande que su cerebro. Sí, esa es la otra. O sea, y tuvieron estrategias para ganarle a los australianos 2 veces. Y o sea, las mismas estrategias del gobierno, y una especie del mismo país, que no, tampoco se reproduce rápido. Los emus no son como las cabras tienen un ciclo reproductivo rápido, y aún así lograban de que, o sea, lo hacían que fallaran los tiros, no se podían concentrar en pegarles porque se dividían en bastantes, o sea, una banda de 2000 se dividía en grupos de 10 y corrían para todos los lados y evitaban metralladoras. Eso a mí lo que me hace absurdo, porque claro, o sea, efectivamente las cabras también evolutivamente se escondieron en las cuevas, lo cual también es burda y gracioso para que no lo dispararan. Pero esta es una vaina de que creo que, o sea, básicamente tuviste que armar a la población para que se defendieran los cultivos de los emus. Claro, al final son dos historias parecidas, pero en contextos totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, nada. Y como tú dijiste, un país que peleó una guerra mundial. Sí. Ahí sinceramente ya veremos que... Ya queda del espectador. Ajá, exacto. Pero bueno, hablemos rápido entonces de los otros 2 temas. La guerra de la cubeta. Exacto, pues. La guerra de la cubeta es un poco más conocida también, me atrevo a decir. Muchos canales, mucha gente ha hablado de este tema. Básicamente, así, historia y contexto rápido. Esto se trata en el siglo XII, si no estoy mal, 1100 y pico, en lo que era el Sacro Imperio Romano, ¿no? Esa conexión y ese imperio que se dividía entre lo que hoy en día es Francia, Alemania y el norte de Italia. El Sacro Emperador Romano del momento, bueno, está agarrando muchísimo poder en una época donde supuestamente la iglesia tenía todo el poder. Entonces en Italia y en Alemania igual, pero pues en Italia es la historia, que nunca fue unificada sino hasta Garibaldi, más de 800, 700 años después. Claro. Había muchísimas ciudades-estados, ¿no? Entonces ellos se gobernaban y tenían pues las políticas que ellos decidieran mejor para el momento. Entonces siempre estaba esa división de la gente que apoyaba que el Papa era la fuerza política mayor, o la gente que apoyaba que el Sacro Emperador Romano era la política mayor, ¿no? Y habían 2 ciudades-estados vecinas que nunca se llevaron muy bien, que digamos, y cuando de repente se dividen porque una quería que el Sacro Emperador Romano fuera su líder y la otra el Papa, pues se formó el problema. Está siendo Modena y Génova, si no estoy mal también. Tú hablaste de los genoveses hace rato, que esos tenían de verdad el cerebro abajo, sinceramente. Pero bueno, los genoveses apoyaban al lado del Papa y los de Modena decían que no, que el poder político tenía que estar en un líder político y no en un líder religioso. Eran los de Boloña, si no me equivoco. ¿Boloña? ¿Sí? ¿Seguro? No, mentira, Modena. Modena es uno. El que yo tengo tal vez la duda es creo que era Boloña y Modena. Bueno, pero sí. Bueno, si no era Génova, era Boloña, pero Modena sí estaba. Entonces, bueno, nada, estaban esos problemas entre ellos. Uno pues pasaba la frontera, el otro quemaba una granja, el otro pues, bueno, siempre estuvieron pelea de campesinos. Esas escaramuzas de campesinos, porque pues no habían ejércitos formales. Y ese orden militar que tenían los romanos ya no existía, a pesar de que seguían siendo Italia, ¿no? Hasta que de repente una cuerda de soldados de Modena, borrachos, que estaban patrullando, caminaron hasta Génova, hasta la ciudad como tal, ¿no? Porque pues era poco, era como eran como 4. Eran 4 kilómetros, sí. Exacto. Caminan, era de noche, estaban tomando, ven un pozo, ven un cubo de madera. Y dice, sería comiquísimo robarnos el cubo, ¿verdad? Sí, vamos a robárnoslo. Y se robaron el cubo. La cubeta, el cubo, como quieran decirle.
Cuando en Génova se enteran de lo sucedido, le dicen a la gente de Modena, al gobernante de Modena, que si no devuelven el cubo, les van a declarar la guerra y van a invadir Modena. Y la gente en Modena de verdad pensaban que eso era un chiste. Porque primero que nada no sabían que se habían robado un cubo. una cubeta. Y segundo, ¿quién declara la guerra por una cubeta de madera de un vulgar pozo? Ni siquiera era una cubeta bonita, era de madera. Que por cierto, hoy en día puedes ver la cubeta de madera. Sí, está en un museo. Ajá, en Modena, exactamente. Entonces, bueno, nada, dicho y hecho, Génova, pues el gobernador de Génova logra juntar un ejército de 32.000 soldados, bastante grande para la época y para una sola ciudad-estado. 32.000 hombres, eso es el equivalente a casi... Igual tenían mercenarios. Claro, pero pues... Eso era como en las ciudades-estado. Pero estaban bajo mando de ellos. 32.000 hombres es casi 7 legiones romanas, imagínate. Más de los soldados que mandaron por primera vez a invadir Gran Bretaña, a invadir Britania. Y los de Modena primero no sabían cómo coño reaccionar, nada más pudieron tener un ejército de 7.000 hombres. Pero, por alguna razón, por buena estrategia también, Modena le gana a Génova en campo abierto, ni siquiera en lucha, ni siquiera en guerra de guerrillas. 7.000 soldados le ganaron a 32.000. Hubo más de 2.500 muertes, casi todas por el lado de Génova. Y al ser estos mercenarios, como Fran dijo, pues al ver que muchos de sus compañeros estaban muriendo, pues simplemente estos se retiraron. Y lo que hicieron fue no cobrar y ya. Y de hecho tuvieron que los soldados tuvieron que devolverse, retirándose corriendo a Génova. Y la gente de Modena logró sitiar durante varios días la ciudad de Génova, que era muy amurallada. Y de hecho hicieron una especie de juegos deportivos, así estilo olímpicos, en las puertas de la ciudad de Génova. Estamos hablando de 7.000 hombres que lograron ganarle a esta gente, ¿no? Y se devolvieron, se quedaron con gran parte de una parte considerable de las tierras de Génova. Y a día de hoy, incluso siendo un mismo país, Génova sigue exigiéndole a Modena que le devuelvan su cubeta de madera. Más de 800, 900 años después. No, creo que Modena no recuperaron la cubeta. No, yo pensaba que sí. Nunca, nunca recuperaron la cubeta. En el museo. Y si tú hoy en día, y esto es de verdad, tú pones un genovés y a uno de Modena y sale el tema de la cubeta, terminan en golpes, no es mentira. Entonces, bueno, nada, básicamente esa es la historia de la guerra de bueno, la los cubeta. italianos del sur le encanta caer esa coñazo. No, bueno, estos eran del norte, No, sí, Génova es del sur, no. Centro, bueno, metí el centro, es como el centro. Bueno, sí, centro-norte, más al norte de Roma, más al norte de Roma. Ajá, sí, pero es casi a la misma altura, ¿verdad? Sí. Y bueno, nada. Esa guerra me parece súper absurda. Sí, esa era la segunda que iba a agarrar, pero la pediste primero y está bien. Y ya, bueno, la segunda mía va a ser la guerra de los pasteles. Los mexicanos en la audiencia seguro la conocen como la primera intervención francesa en México. El resto es una guerra que pasó por un pastel, una torta, un pastel, una pastel, una torta, un postre. Esta la elegí porque fue una guerra que tuvo desenlace bélico, hubo fuego, pero no fue tan moderno porque yo estaba entre la guerra del cerdo, que fue una guerra que hubo entre Inglaterra y Estados Unidos en unas islas por allá botadas cerca de Canadá, que fue porque un irlandés porque un gringo le mató un cochino a un irlandés en una de esas islas que se metió en su terreno, y resulta que el irlandés pidió retaliación contra el tipo que le pagara el cochino. No se lo quiso pagar y el irlandés le pidió ayuda al gobierno británico, le enviaron unos soldados, los gringos respondieron y casi se iba a la guerra, aunque al final decidieron con diplomacia. Entonces por eso no es tan divertido, pero casi se va a la guerra por matar un cochino. Eso fue justo después de la independencia de Estados Unidos. Luego de ello, la otra que quería ser la guerra del fútbol, pero eso me parece un poco triste porque es más reciente, es en los años 70, 80. Hubo bastantes víctimas. Que, claro, hubo bastantes muertos, que fue porque no quiero que se peleen los centroamericanos de El Salvador y Honduras, creo que fue en el video, pero básicamente porque creo que fue que El Salvador dijo que Honduras le robó el partido para las eliminatorias del Mundial. Y eso escaló en que acosaron en el hotel a los jugadores de El Salvador y demás. Y se fueron a la guerra y se murió un poco de gente. Y más que absurdo, me parece bastante triste. Por eso me voy con la guerra de los pasteles, que es el punto medio entre las dos. Hubo pelea por algo estúpido, pero no se murió tampoco tanta gente y ya fue hace 200 años. Bueno, para empezar, los soldados de Antonio de Santa Anna en la ciudad de Veracruz, México. Esta es la época en que México tenía
mucho territorio, la mitad de los Estados Unidos que conocemos ahora incluso, los soldados de Santa Anna hicieron una fiesta privada, ¿verdad?, en un local que era de un pastelero francés. Resulta que pues fueron medio bárbaros, desastrosos, y dejaron un poco de destrozos y de paso se fueron sin pagarle al pastelero, y el pastelero se enojó y le reclamó a las autoridades mexicanas que los soldados le pagasen. Reclamaba que entre los daños y lo que comieron y pidieron era una deuda de 60,000 pesos. No sé cuánto es eso ahorita en dinero real, pero bueno, 60,000 pesos. No le pararon bola. Típico latinoamericano, la policía no sirve para un coño, no le pararon bola. Y bueno, eran soldados del presidente, ¿no? Entonces... Claro, más aún. Sí. O sea, al menos le iban a parar bola. No le prestaron atención y el pastelero se enojó y fue y habló con el embajador de Francia en México. Y el embajador, como calidad de embajador, fue defendiendo a su ciudadano y dijo, mire que le tiene que pagar los 60,000 pesos al pastelero. Y tampoco le pararon bola. El embajador se enojó y llamó a Francia, que estaba, creo que era Napoleón II, si no me equivoco, o Napoleón III, uno de los hijos de Napoleón en el Imperio francés. Exacto. ¿Y qué hizo Francia? Mandó 10 embarcaciones repletas de soldados armados, porque eso fue una ofensa que no iba a pasar, simplemente. El orgullo francés. Y atracaron en el puerto de Veracruz y lo sitiaron. El puerto de Veracruz, cabe destacar que era el puerto como comercial más importante de ese momento, en esa época. ¿Verdad? Y era el puerto que daba para México, obviamente. Y era el puerto que daba hacia el Atlántico, o sea, de ahí salían todos los comercios hacia Europa. Que pues México, o sea, eran sus principales compradores en ese entonces. Atracan el puerto de Veracruz con muchos soldados armados y los sitian. Y dicen y exigen, ahora no que se paguen 60,000 pesos, sino una multa, por todos los problemas y la cosa, una multa de 600,000 pesos para el pastelero, ni siquiera para ellos, para el pastelero. O sea, estaban pidiendo 10 veces más que el pastelero. Los mexicanos dijeron, ustedes están locos, no le vamos a pagar esa vaina, jódanse. Y, ok, así es la vaina. Y las embarcaciones mexicanas que intentaban salir o iban llegando con mercancía o iban a dejar mercancía, la secuestraban y lo tenían totalmente sitiado. Los mexicanos se enojaron y entonces y pusieron tropas en Veracruz y los franceses bombardearon Veracruz. O sea, bueno, el puerto de Veracruz lo bombardearon. Sí, le echaron fuego de cañón y hubo esas peleas. Hasta que, ¿cómo se resolvió esto? Como muchas cosas de la historia, la resolvieron los ingleses. Porque los ingleses se beneficiaban, o sea, los ingleses y los franceses nunca, hasta hoy en día, se han llevado bien. Nunca. Nunca se llevaron muy bien, sí. Y resulta que los ingleses eran el principal socio comercial de México, el imperio inglés de esa época, cabe destacar. Los ingleses necesitaban comerciar con México, claro, y los franceses estaban allí. Y el embajador inglés, por orden de la corona británica, hizo que se mediaran y al final el gobierno de Santa Anna le pagó los 600,000 pesos al pastelero francés y ahí se acabó todo el fuego y pues las tropas francesas se regresaron a Francia. Pero aparte de pasar por ser una guerra estúpida en la historia, por la primera intervención francesa de lo que después vendría la batalla de Puebla y toda la invasión de Francia a México. Sí, fue la creación como tal de las tensiones militares, ¿no? Entre México y Francia, exactamente. Fue el precursor estúpido de una guerra bastante seria después. Pero bueno, interesante. Sí. Yo creo, de verdad creo que sí, que evidentemente fue una razón bien pendeja y también se muestra el despotismo y el valeculismo, ¿no? De ciertos gobernantes, ¿no? Ya no necesariamente solo mexicanos, historias como estas hay en toda Latinoamérica, ¿no? Sino que no, por lo general no inviscuyen a dos naciones muy importantes del momento. Hiciste una muy buena especificación, Latinoamérica. Sí, no, Latinoamérica, obvio. Sí, obvio. Siempre nosotros decidiéndonos a los campeones en pendejada, sí. Pero bueno, al final yo creo que, por muy ridícula que suene, principalmente estamos hablando del orgullo nacional. Y lo que se está discutiendo no era el pago de 600,000 pesos, que incluso seguían siendo nada para una nación, así sea México o Francia.
sea la cantidad que sea de dinero de ese momento. Ahí lo que no están luchando por eso, están luchando era por el orgullo nacional de uno que se sentía ofendido y del otro que dijo, mira, estos coño madres me vinieron a invadir. Que no sabe a mierda. Exactamente. O sea, es que al final, o sea, lo que a mí me parece, lo gracioso es la escalación exacerbada, porque ok, los franceses son súper chauvinistas hasta hoy día. Creo que en esa época ni siquiera está inventado el término chauvinismo y ya eran chauvinistas. Sí. Y los mexicanos, sin ofender a la gente de la audiencia mexicana, son gente muy patriota, nacionalista y orgullosa. Yo tengo muchos amigos mexicanos y aman México. Y cuando no se van al extremo es algo muy bonito. O sea, muy bonito, gente que tiene ese sentido de pertenencia hacia su país, hacia su nación, hacia sus símbolos, su cultura. Y justamente por ese dato yo creo que ahí lo que se estaba luchando no era por una torta, sino por el orgullo nacional de ambos beligerantes, ¿no? Yo creería eso de ser de que los 600,000 se lo hubiera quedado el embajador y le da los 60,000 al pastelero, pero es que al final todo se lo quedó el pastelero. Claro, porque también, acuérdate que también estamos hablando de una Francia post Revolución Francesa, obviamente fueron 80 años tal vez después de la Revolución Francesa. Pero búscate el año exacto. Dale, porfa. 1838. No, poquito después de la Revolución Francesa. 50 años después, bueno, exactamente. Sí, no tanto, exacto. Entonces, claro, el gobierno francés necesitaba demostrar que siempre iba a estar del lado de su gente. En cambio, en México, pues, eso no fue el caso y hoy en día, tristemente, tampoco es el caso. Los gobernantes se pasan por el culo a la gente. Exactamente. En cambio, con el... esperas de un gobernante que al final te vendió la mitad del territorio a los gringos porque... bueno, Santa Anna, sí. Hidalgo, ¿cómo es que se llama ese tratado? Tratado de Hidalgo algo. No recuerdo bien. Sí. Pero bueno, en cambio el tema de la cubeta, aunque haya mucho contexto de lucha, por así decirlo, fue porque unos tipos se rieron y se robaron un cubo. Pero es que así como todas las del nacionalismo, en este caso, claro, hay que hablar del regionalismo italiano. Claro. O sea, que en ese momento eran naciones, a pesar de ser ciudades-estado, eran naciones. Claro, eran naciones. O sea, pero hablemoslo del tipo de regionalismo de que, como tú bien lo dices, eso aún existe. O sea, la Italia del Sur odia la Italia del Norte y viceversa. Son dos países muy distintos. Cualquier persona que vive en Italia te lo puede decir. Sí, claro. La gente del sur son barrio bajeros, mafiosos, pobres. O sea, eso es lo que dice la gente del norte. Va a hablar de lo peor. Y la gente del sur del norte dice que son todos unos snob, son como por así decirlo, o sea, son gente prepotente, se la tiran de cosmopolitas, no son verdaderos italianos. Ellos dicen que ellos son los verdaderos italianos y viceversa. Entonces, es también una lucha al final que tú dices que es por una cubeta, pero es la misma que los pasteles, es una gota que colmó el vaso y al final fue una pelea de regionalismo. Claro, no, ya estaban las tensiones, obvio. Claro, ya existían las tensiones. Obviamente, más absurdo es que tenían relaciones pacíficas, se roban la cubeta y se ponen a pelear. Exacto. ¿Verdad? Pero aquí era una cuestión de regionalismo y que increíble como personas que tengan una, por así decirlo, cultura 95% idéntica, aún así se pueden odiar tanto. Porque por más tú puedes decir que el francés con el mexicano son separaciones diametralmente opuestas. Y estos son vecinos. El caso sí, de Génova y de Modena eran vecinos. O sea. y los dos compartían un territorio que no creo que sea mayor, ¿qué les digo yo? Una comparación, no creo que sea mayor que Uruguay en tamaño, mucho más chiquito incluso, o sea, menos. Sí, no, mucho menos, o sea, pero bueno, nada. ¿Cómo decir que Bogotá se vaya? No, ni siquiera que, no sé, es que no, Chile se vaya a guerra con Tunja. No conozco Colombia. Estás hablando muy regionalmente de acá Colombia. Pero bueno, nada amigos, eso es todo, debate ameno, bueno, ni siquiera debate, aquí estamos echando cuentos realmente. Chiste, para que se ría un rato. Exacto, de verdad que muchísimas gracias por su apoyo, aunque no lo crean, $5 pueden significar bastante, ¿no? No es que nos estemos muriendo de hambre ni nada por el estilo, pero ver que el trabajo de uno y ver que las cosas que uno hace, los videos que uno pone, se vean reflejados, ¿no? En el apoyo monetario de otras personas también significa mucho para el orgullo de uno incluso. Sí. No se preocupe que Rafa y yo no nos vamos a pelear por una cubeta. No.
Por cosas más ridículas tal vez, pero por una cubeta no tenemos plata por una cubeta ahorita. Entonces... Claro, como cuando te meto el huevo en FIFA. Pero bueno, nada. Eso es todo, amigos. De verdad que muchísimas gracias. Estaremos montando más videos como estos exclusivos para Patreon. Sugiéranos ustedes qué temas les gustaría, ¿no? Un poco más generales. Tratemos de ser un poquito más generales, no tan específicos, ¿no? Temas absurdos, pónganse creativos. Sí, o incluso si no quieren algo absurdo, sino que quieran algo histórico también vale, ¿no? Temas que ustedes quieran realmente. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por escuchar a dos pendejos hablar de cosas ridículas que hoy en día no tienen ningún sentido. Viste, ya me lo estoy aprendiendo. Y nada, de verdad que muchísimas gracias de nuevo. Chao. Y un saludo.